Amén. Habiendo llegado la hora de dar comienzo a este santo servicio, lo haremos como nuestra enseñanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Cantando la primera alabanza que el coro tenga preparada. 149. 149. Alabamos al Señor. La costumbre de decir de pie. 2, 3. Jesús
del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, hermanos. Vamos a pasar a orar, como ustedes saben, y como siempre hacemos es por la palabra, por el servicio. Pero siempre digo, si usted tiene alguna petición en su corazón, no duden en encomendársela al Señor. Amén. Todos oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por un día más de vida y salud, Padre, y porque un día más, mi Señor, podemos estar en comunión, mi Señor, alabando tu nombre, y porque un día más en comunión buscamos tu palabra y tu voz, mi Señor. Amén. Quisiéramos pedirte, Padre, que estés en este servicio. Quisiéramos pedirte que estés en medio nuestro, mi Señor, y que aunque no podamos estar físicamente todos juntos, Señor, que podamos estar todos juntos en el Espíritu, Señor, en Amén. comunión, buscándote a ti, Señor. Sí, Padre, amén. Quisiéramos pedirte por misericordia que seas poniendo gracias en los hermanos coristas, los que tocan su instrumento, los que te alaban, Señor, a la distancia de este lugar, Señor. Y te pedimos también, Padre, por los que aún no pueden llegar a su hogar, o por los que aún no pueden llegar al lugar seguro, Señor, para ver el servicio, te pedimos que los guardes. Amén. Te pedimos, Señor, por la palabra. Te pido, Señor, seas poniendo tu palabra en mi boca y que sea eso, mi Señor, tu mensaje para tu pueblo, Padre. Amén. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Lo voy a invitar a que busquen su Biblia, el libro de Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Amén. En el capítulo 30. Jeremías, capítulo 30, verso 22. Tómese su tiempo. Está antes de Lamentaciones y Ezequiel. Amén. Está después de Isaías, Cantares. Justo en medio de ellos está Jeremías, capítulo 30, verso 22. Amén. Si tiene una Biblia, lo invito a que lea junto conmigo. Y si no, escucha atentamente la lectura de la palabra del Señor. Amén. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Amén. Háblenos, Señor, por medio de esta su palabra. Amén. Amén. Y bueno, es corto el versículo, pero es importante y tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque es algo importante que nosotros tengamos a Jehová, Señor de señores, Rey de reyes, por Dios nuestro, por Señor nuestro. Amén. Pero resulta ser que desgraciadamente hoy en día lo menospreciamos. Hoy en día, hermano, resulta mucho más sencillo tomarse una pastilla, como se suele decir regularmente, o consultar a otra persona por los problemas, antes de doblar las rodillas y buscar al Señor en oración. Hoy en día es más fácil depender de las personas, que es algo físico, es algo que podemos ver, con quienes podemos conversar y a quienes podemos palpar, que, como decía antes, doblar las rodillas y hablar al Señor, porque para eso se requiere fe. Pero resulta ser que aquí dice, y me seréis por pueblo, y es importante esta aseveración de y me seréis por pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque a José, Dios estaba con José, y cuando las cosas iban mal para José, cuando lo tiraba, por ejemplo, cuando terminó en la cárcel, después de que no quiso dormir con la esposa de su jefe, dice la palabra, y Jehová estaba con José, y lo prosperó y lo puso en gracia de quien estaba a cargo de la cárcel, y estuvo por sobre todos los que estaban en la cárcel, y él administraba la cárcel. Amén. Asimismo, cuando los israelitas salieron de Egipto y estaban frente al Mar Rojo y los perseguía el ejército de Faraón para matar a todo el que pudieran matar y llevarse cautivos de vuelta a la opresión y al cautiverio a los que sobrevivieran, Jehová estaba con Israel y abrió el el Mar Rojo, y pasaron en seco. Y aún más allá, en las murallas de Jericó era una muralla tan ancha que dice la palabra que podía pasar un carro de bueyes. Era tan alto que no podían construir nada para pasar por allá. Era una ciudad, una fortaleza impenetrable para el hombre.
pero Jehová estaba con Israel. Amén. Amén. Y cuando todos los israelitas gritaron, y cuando sonaron las trompetas, cuando todo Israel gritó, Jehová estaba con ellos, y los muros que para el hombre fueron imposibles de traspasar, Jehová en un chasquido lo hizo nada. Amén. Así es. Y más allá de ser pueblo, dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto va mucho más allá, hermano. Porque aquí hay una división que muchas veces a nosotros se nos olvida. Están las criaturas de Dios, están los hijos de Dios. Amén. Las criaturas son todos. Todo aquello hecho por la mano y voluntad del Señor. Desde los animalitos, desde los peces, las aves, hasta todo aquello inconverso. Todos aquellos que creen en otra religión, en cualquier otra cosa, todos aquellos que se declaran ateos, son criaturas del Señor. Amén. Pero dice la palabra que todo el que le recibió, todo el que cree en su nombre, o sea, usted y yo, todo aquel que en su corazón está seguro de que Jehová, de que Jesús es su Salvador, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y esto es importante porque es una relación mucho más cercana. Esto es importante porque cuando yo tengo ganas de llorar, cuando ya estoy desesperado y no sé qué más hacer y me encuentro perdido, mi papá es quien me consuela. Mi mamá es quien me abraza y me palmea la espalda, el hombro, la cabeza y me dice tranquilo, todo va a estar bien. Y esa misma posición es la que tenemos para con el Señor. Amén. 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 Por eso lo que hablaba al principio, cuando tenemos problemas, es tan fácil acudir a los amigos, es tan fácil acudir a cualquier otra cosa. ¿Por qué no al papá? Porque esta misma facilidad que tiene un padre en carne, en sangre, con su hijo, tiene el Señor con nosotros. Así es, Señor. Esa misma atención que tiene un papá y se da cuenta de que su hijo está raro, de que su hijo está diferente, y le dice, cuéntame, háblame, porque yo sé que estás mal, porque lo veo en ti, pero no sé que está mal contigo hasta que tú me lo digas. Esa misma disposición, hermano, tiene el Señor porque somos sus hijos. Amén. Amén. Y más allá, el Señor nos da permiso para hacer muchas cosas. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, nos está dando permiso, hermano, nos está dando el espacio, nos está dando la oportunidad de pedirle. Amén. Amén. De pedirle. Y no estamos hablando de cualquier persona ni de cualquier cosa. Estamos hablando de, como le decía, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Este mundo es suyo. Amén. Amén. El planeta en el que estamos parados, las ciudades que construyó el hombre, las civilizaciones de las que se ufanan los hombres, son propiedad del Señor para hacer lo que Él quiera con ellos. Amén. Amén. Y más aún, en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 11, nos da un ejemplo muy bueno que dice que si un hijo le pide pan a su padre, ¿le darían una roca? No sé. O si le pide un pez, ¿le daría una serpiente? ¿Cuánto más Él, que es nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que tiene todo para darnos? Así Amén. es, Señor. Y como decía en el versículo anterior, Él nos da el permiso para pedirle. Amén. Amén. Entonces, hermano, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, es el Padre amoroso, es el Padre atento que está ahí para nosotros, que quiere estar ahí a nuestro lado paso a paso. Amén. Pero, hermanos, si resulta ser que Dios, que Jehová es el buen Padre, si tomamos la Biblia, y como muchas veces ha dicho nuestro pastor y varios predicadores más, y la ocupamos como espejo, nos damos cuenta que nosotros somos malos hijos. Así es, Señor. Y le digo que está en la Biblia, ¿por qué? No es después de salir del arca, plantó un viñedo y se emborrachó. Amén. A Abraham, cuando Dios le dijo, vas a ser padre, vas a tener un hijo, dijo, es que soy muy viejo, no puedo. Cuando Jacob, quien después se llamó Israel, que después fue el pueblo de Dios, era un mentiroso. Así se ganó su primogenitura. Amén.
Continuando, José era tan inocente, era tan soñador, literalmente, que se aprovecharon de él en más de una ocasión. Moisés, cuando Dios quiso ocuparlo, cuando Dios quiso que él fuera su profeta, que él fuera su heraldo para el pueblo, no podía hablar, le dijo: Señor, soy tartamudo. Amén. ¿Qué más? Gedeón tenía miedo. Sansón era mujeriego. Amén. Tómese el tiempo de leerlo. Rahab, a quien se habla con tanto respeto, con tanto fervor en algunas partes del Señor, era prostituta, era ramera. Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes para su labor. De hecho, en la epístola a Timoteo dice el apóstol Pablo: no te tengas en poco por tu juventud, Amén. apóyate en el Señor. Amén. David tuvo una aventura fuera del matrimonio. Amén. Y más allá de eso, era un asesino. Amén. Le cantaba a las doncellas de Israel, mató a sus 10.000. No tenía las manos limpias, que digamos. Elías, después de la gran victoria que tuvo contra los profetas y Jezabel, en cuanto supo que su vida está en peligro, huyó y dijo: Señor, quítame la vida. Amén. Jonás huyó de Dios. Amén. Profeta de Dios, alguien que buscaba la comunión con Dios, de un momento a otro dio un giro de 180 grados y partió para el otro lado, quiso alejarse de él. Amén. Noemí era viuda, dice aquí. Job se fue a la bancarrota. Amén. 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 Pedro negó a Cristo 3 veces, Amén. la roca de la iglesia. Los discípulos en general, cuando Jesús más los necesitaba, cuando más quería que estuvieran con él, que oraran con él, se quedaron dormidos, hermanos. Marta se preocupaba demasiado por las cosas de este mundo. La mujer samaritana era divorciada más de una vez. Saqueo era muy bajito. Pablo era muy religioso. Lázaro estaba muerto. Pero aún así Dios actuó en ellos. Amén. Amén. Este Padre amoroso que le venía contando nos vio todas las imperfecciones que yo le estaba nombrando recién. Y de hecho dejé varias sin mencionar porque no es muy larga la lista. Y toda esta imperfección, hermano, las tenemos nosotros. Amén. Así es. Todas estas imperfecciones, hermano, las tenemos nosotros. Pero resulta ser que este Padre amoroso los ocupó a todos ellos. Amén. Amén. Este Padre amoroso tomó a Jacob, a Israel, e hizo un pueblo de él. A José, al inocente, fue la herramienta que usó Jehová para ingresar a su pueblo, para tomar a Israel, a sus 12 hijos, y de ahí formar una nación, que luego usó a Moisés, el tartamudo, para sacarlos de ahí y comenzar la conquista de las tierras, y luego ocupó a Josué para terminar la conquista. Amén. Amén. Todos ellos eran humanos. Todos ellos tenían más de uno de estos rasgos que mencioné. Pero era cuando confiaban en Jehová, era cuando dependían de él, que hacían cosas grandes. Amén. Porque Moisés nunca jamás podría haber abierto el mar rojo él solo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Pero fue el poder de Jehová, fue la palabra de Jehová que dijo: ¿qué me miras a mí? Haz algo. Y continuando. Le decía: somos malos hijos, hermano. Con todos estos rasgos negativos que mencionaba hace poco, van más allá. Y por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, dice el apóstol Pablo: me gustaría que todos ustedes profetizaran, me gustaría que todos ustedes tuvieran más allá del don de lengua, que profetizaran. ¿Por qué? Porque el profeta es proferir palabra, esta palabra, la palabra del Señor. Amén. Amén. Y no sé si pasaré a ofender a alguien, pero lo voy a comparar con las presentaciones del colegio. Que cuando uno pasa a presentar frente a la profesora y los compañeros, tiene que saber de qué está hablando. Amén. Tiene que manejarse en el tema, saber los pros, los contras, para que si en algún momento se llega a arruinar la presentación, o el profesor, que nunca falta, que te hace una pregunta difícil, o el compañero que hace una pregunta difícil sin saber que tú no lo sabes, hasta ahí llega tu presentación, hasta ahí llega tu maestría, tu control, tu dominio, y toda la nota, toda esta presentación que puede haber ido como avión porque lo tenías todo preparado, se cae. Asimismo, si eres profeta del Señor, si vas a proferir la palabra del Señor, tienes que saber de qué estás hablando, tienes que leer, Sí, Amén. Señor. instruirte, educarte. Amén. Porque no puedes no puedes intentar enseñar a hacer pan, por ejemplo, si tú no tienes ni idea de cómo se hace. Amén. No puedes comenzar a instruir a otra persona algo que tú no dominas. Así de sencillo. Por ello es que el apóstol y el Señor por medio del apóstol le decían: ojalá todos profetizaran, ojalá todos hablaran de la palabra del Señor.
Porque cuando uno comienza a introducirse en la palabra del Señor, comienza a relacionarse más con Él. Amén. Y el Señor habla por medio de su palabra. Amén. Tal cual. Me habló a mí para que yo le pudiera decir a usted todo esto. Si usted toma la Biblia y se pone a leer y le pide al Señor que le hable, va a pasar, hermano. El Señor va a señalarle versículos, va a mostrarle cosas, como decía en Jeremías un par de versículos atrás. Y te mostraré cosas grandes que tú no conocías. Así es, Amén. Señor. Para ejemplificar esto, tiempo atrás el hermano David hizo un estudio bíblico sobre el Apocalipsis. Y antes de empezar a leer el Apocalipsis, leemos Daniel, leemos Jeremías, Amén. leemos Apocalipsis, leemos algunos versículos de los Evangelios. Y hermano, nos mostró parte por parte cómo todos estos libros, todos estos capítulos y versículos se iba, como una pila de legos o como una construcción ladrillo por ladrillo, se armaban algo increíble. Amén. Y eso lo da el Señor. Amén. Todo eso podríamos hacerlo nosotros si nos ponemos en las manos del Señor, si dejamos que el Señor haga obra en nosotros. Pero resulta ser que el hacer estos estudios bíblicos, el proferir palabras, el tocar instrumentos, no es todo lo que podemos hacer. Le decía, somos malos hijos. Porque si quisiéramos agradar al Padre, haríamos algo para el Padre, haríamos alguna gracia. Y no es como que el Señor nos diga, haz algo y nos tire solamente, sino que Él nos da dones, nos da talentos, hay ministerios. En la Biblia están. Amén. No recuerdo ahora mismo la cita, hermano, me gustaría haberlo notado para poder decírselo, pero hay ministerios. Amén. Hay ministerios, hay dones, hay talentos, que el Señor nos entrega para que obremos, para que activemos en la iglesia. Decía en Corintios, si no recuerdo, hablaba del cuerpo del Señor, que una mano tiene una función, el pie tiene otra, el ojo tiene otra, y así mismo el Señor nos da dones, nos da talentos para que funcionemos, para que le sirvamos. Y al hacerlo le agradamos a Él. Amén. Resulta ser, hermano, que relacionado a los talentos en Mateo, en el capítulo 25, está la parábola de los talentos, que no voy a ir a leerlo porque es un poquito larga, pero en resumen es que un señor tiene 3 siervos, y este señor les da va a ir a un viaje muy largo, y le da a un siervo 5 talentos, a otro 3 talentos, a otro 1 talento, que era moneda en ese tiempo, Amén. de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a la capacidad de ellos de administrar esto. Al que podía más le dio más, al que podía menos le dio menos y se fue. Resulta ser que en ese tiempo los siervos que tenían 5 y 3 talentos los invirtieron, trabajaron con ellos, los Amén. pusieron por obra. Amén. Y cuando el Señor volvió y les dijo, ¿y dónde están mis talentos? El que tenía 5 abrió su mano y dijo, Señor, me diste 5, aquí tienes 10. El que tenía 3 talentos le dijo, Señor, me diste 3, aquí tienes 6. Amén. Y el que tenía 1 tuvo miedo y no usó su talento para nada y lo enterró. Amén. Y cuando vino el Señor a pedir la cuenta de ese talento que le había dado, y no recibió nada más que solamente el talento, lo echó afuera, Amén. a las tinieblas donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Y ni siquiera tanto así. Y saliéndonos del tema de los talentos, porque eso ya es tema aparte, somos malos hijos todavía más, porque el Señor, más que dejarnos una tarea tan grande como sacarle fruto a los talentos para hacerlos rendir, como decía, nos dejó una orden muy sencilla. Los últimos días de Jesús, cuando estaba dándole la última enseñanza a sus discípulos, cuando estaba dándoles las clases concentradas, las enseñanzas más importantes, en el libro de Juan, verso 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y eso no pasa, hermano. Desgraciadamente le decía, somos malos hijos porque incluso esta regla básica, porque dice la Biblia, os conocerán porque os améis los unos a vosotros. Esta regla básica en la convivencia no la acatamos, hermano. Ni siquiera eso tan sencillo somos capaces de acatar, porque hay peleas en la iglesia, hay divisiones, hay grupos. Hay grupos y no sé, si una señorita tiene un noviazgo, ve que otra señorita pasa mucho tiempo con él y se enoja y pelean, no hay amor.
Resulta que si un hermano aparece y el Señor le da el talento con la música y le da el talento para dirigir, lo ponen como jefe de coro, y hay gente que quería ese puesto, se enojan con él, no hay amor. Amén. Y así mismo, hermano, hay muchos más ejemplos, muchas más ocasiones en las que la envidia, los celos, e incluso la poca confianza que podemos llegar a tener en nosotros mismos, que evita que sintamos este amor, que practiquemos el amor que el Señor ha puesto en nosotros. Somos malos hijos. Pero, hermanos, dice la carta a Santiago, nos habla de Elías. Dice en el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Entonces, hermano, nos pone de ejemplo Elías, que cuando él hablaba de imperfecciones, de trabas que hay en nuestra carne, en nosotros, decía que Elías tuvo depresión. Y asimismo, posiblemente nosotros no tengamos depresión, pero como decía, podríamos tener celos, Amén. podríamos tener envidia. Ayúdanos, Señor. Y todo esto mata el amor que hay en nosotros. Pero hermanos, el Señor tiene tanto amor, Él es amor, que limpia todas estas imperfecciones, que quita todas estas manchas y nos usa. Amén. Amén. Dice, leíamos recién, Elías oró. Tuvo ese simple gesto, hermano, que nosotros somos tan incapaces de hacer en nuestros problemas, y el Señor oyó y detuvo la lluvia. Amén. Amén. ¿Y cuántas cosas más grandes hemos visto, hermano? ¿Ha orado usted por sanidad? ¿Ha visto que en su iglesia oran por sanidad? Sí. Amén. ¿Ha orado usted por algún problema particular y el Señor le ha respondido? Amén. Amén. ¿Y usted tenía alguna de esas imperfecciones que leí hace un rato? ¿Que mencionaba hace un rato? ¿Siente envidia? ¿Siente celos? ¿Se enoja? ¿Miente? Somos imperfectos, hermano. Amén. Sí, Señor. Pero si aceptamos eso, es el primer paso para comenzar a limpiarnos. Amén. Porque el Señor lo sabe. Sí, Señor. Amén. Nos conoce mejor que usted, mejor que nosotros mismos. Estuvo ahí desde antes de que comenzáramos a gestarnos en el vientre de nuestras madres. Estuvo ahí en cada paso. Todo aquello que usted pensó que nadie vio, Él lo sabe. Todo Amén. pensamiento que usted nunca compartió, Él lo sabe. Amén. Y aún así lo ama. Como un padre ama a su hijo. Sí, Señor. Y ese amor es inamovible, es inquebrantable, es indestructible. Amén. Amén. Porque somos sus hijos. Amén. Amén. Y porque creemos en Él, tenemos la potestad, el permiso de ser llamados sus hijos. Amén. Porque el amor es benigno, todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo aguanta. Amén. Y perduran la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Amén. Eso está en 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Amén. Entonces, hermanos, somos malos hijos. Ya lo Sí, dejé bien planteado. Pero tenemos un muy buen Padre. Amén. Un Padre amoroso, Sí, Señor. un Padre misericordioso, Amén. que desde antes de que nosotros naciéramos, consciente de todo lo malo que íbamos a hacer, mandó a su Hijo. Mandó al Cordero inmolado a la cruz a morir por nosotros para limpiar nuestros pecados. Amén. Amén. No lo desaprovechemos. Sí, Señor. No lo desaprovechemos, hermano, porque estaríamos desaprovechando la oportunidad de salvar nuestras vidas y más allá de eso nuestra alma. Amén. Amén. Un par de mensajes atrás hablaba yo de lo importante que era pelear día a día con la carne y que ese era uno de los tantos pasos que había que dar para llegar hasta el lugar santísimo, que es la presencia del Señor. Amén. Amén. Y ahora, hermano, la palabra nos da el primer paso. Ama. Así de sencillo, así de simple. Ama como el Señor te ha amado a ti. Amén. ¿Tienes imperfecciones? Yo también. ¿No quieres que el resto lo sepa? Yo tampoco, pero soy consciente de ellos. Amén. El Señor en su misericordia me ha hecho encontrarme con lo feo que soy, con todas esas imperfecciones, con todo eso que no me gusta ver. Ha usado la Biblia, hermanos, ha usado desconocidos, ha usado la palabra misma
Ha usado a predicadores para decirme todo aquello malo que hay en mí. Me ha hecho verlo frente a frente. Pero también me ha dicho que puedo cambiarlo. Amén. También me ha dicho y me ha mostrado, hermano, que puedo cambiar. Así es, Señor. Que puedo dejar de lado mi carne, todo esto imperfecto, que quiere hacer el mal. Todo esto que me impulsa a hacer el mal, que todo esto que me impulsa a odiar, que me impulsa a envidiar, a desear el mal de mi prójimo. Puedo dejarlo de lado. Si intento amar. Si comienzo a intentar amar. Como el Señor me ha amado a mí, a pesar de todo. Amén. Y eso es lo difícil del amor, hermano. Porque si te hacen daño, tienes que amar al que te hizo daño. Amén. Porque si alguien te insulta, te humilla, te degrada, tienes que amarlo. Y podrá decir que es difícil, podrá decir que es imposible. Pero Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. A Él que fue crucificado, Sí, Señor. que fue clavado en una cruz, que fue azotado, que fue pateado, escupido, insultado, que cargó todo eso que nos han hecho, todo eso malo que nos han hecho a nosotros y que nosotros hemos llegado a desear para otros. Él lo sintió en carne viva. Amén. Y cuando llegó el momento de partir, dijo, perdónalos, porque los amó, como actualmente nos ama a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, no le estoy pidiendo un cambio como hizo Jonás de 180 grados, de cambiar de un día a otro. Es un camino, siempre lo hemos sabido. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, o sea, seguimos su ejemplo, caminamos este camino. Y el primero, hermanos, es amar. Amar a pesar de todo. Amén. 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 Así como se ama la familia, así como los hermanos discuten y aún así se aman, así como los papás se enojan con los hijos porque se portan mal y los retan y los castigan, pero aún así los aman. Así hay que amar a los que no están dentro de nuestra familia, así hay que amar a los que no están dentro de nuestro círculo de confianza, Amén. así hay que amar a los que no están dentro de la iglesia. Amén. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Amén. 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 En la cruz, como les decía, nos dijo, perdona a los que van a creer en mí. Nos dijo, perdona a los que son judíos. Nos dijo, perdona a los que no me insultaron. Dijo, perdónalos. A todos. Porque no saben lo que hacen. Amén. Hermano, el saber nos condena. Decía la palabra. Amén. Nosotros sabemos lo que es malo y lo que es bueno porque el Señor nos lo dice. Amén. Amén. Nos enseña y nos educa día a día. Magnífico. Así que, a diferencia del resto, que puede llegar y hacer y decir y gritar y proclamar y actuar como quiera, nosotros tenemos esa limitante, que tenemos que amar. Y si amamos, vamos a perdonar. Así es. Y si tenemos la oportunidad de vengarnos por amor, vamos a tener misericordia. Y si vemos a nuestro hermano subir en la vida, económicamente, espiritualmente, como sea, porque lo amamos, en lugar de ser envidiosos o tener celos, vamos a decir que bien por ti, que el Señor te siga guardando y bendiciendo. Amén. Amén. Pero todo eso nace del amor, hermano. Sí, Amén. Señor. Y es tan grande, tan difícil, pero el Señor nos ayuda. Amén. Amén. Decía Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Amén. Decía en Lucas, si un hijo le pide pan a su padre, ¿le dará una piedra? Y nos decía en el Evangelio según San Juan que nos dio el permiso, nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Entonces, hermanos, clamemos a este Padre amoroso. Amén. Pidamos a este Padre amoroso que nos dé su amor, que Amén. nos enseñe a amar Amén. y que de ahí comience todo. Así es, Señor. Y para el Señor sea toda honra y toda gloria, y para nosotros su misericordia. Amén. Amén. Lo quiero invitar a que incline su cabeza, que tome la posición de oración, sea cual sea la que tome, de rodillas, de pies, en el sentado con la cabeza agacha, cual sea, hermano, porque vamos a orar al Señor. Amén. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos habla, Señor, de algo tan importante y tan esencial como es amar. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos planteas esto, Señor. Y nos dice, Señor, que tú nos vas a ayudar. Amén. Y quisiéramos pedirte, Padre, que nos ayudes, Señor. Decía tu palabra, que no es fácil. Nos ponías tantos ejemplos en tantas situaciones en los que se demuestra, Señor, en las que si nosotros nos ponemos en ellos quizás no reaccionemos como tú quieres que lo hagamos, Señor.
Pero quisiéramos pedirte, Señor, que nos enseñes. Amén. Quisiéramos pedirte, Señor, que nos ayudes. Tu palabra nos instaba a hacerlo, nos decía que nos lo permitías. Y por ello, Señor, nos tomamos de ello y te pedimos, Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo, como tú nos has amado a nosotros, Señor. Sabemos que no es fácil, así lo decía tu palabra, pero confiamos, Señor, en que como estuviste con José en sus peores momentos, como estuviste con David, lo ayudaste en sus peores momentos, como estuviste con Israel, Señor. Cuando todo se vio en contra, así estarás con nosotros, Señor, y así nos ayudarás, Padre. Amén. Amén. Con esta confianza, con esta seguridad y certeza, Señor, en que tú serás actuando en nosotros, en nuestra vida, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos a cantar la última alabanza. 326. Amén. 326, 3, 2, 6. Alabamos al Señor. 2, 3. Varios años he luchado
a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A mí me resta darle gracias al Señor por la oportunidad de servir el día de hoy y para Él sea toda honra y toda gloria. En este lugar pasará nuestro pastor, a quien Dios sea guardando. Amén. Tenemos las peticiones de oración. Hermano Daniel y Gamaliel Antilés. Hermano Gamaliel está mejorando, hermano Daniel igual, Amalé, Perelduán, mejorando, Ivano Valenzuela sigue restableciéndose. Amén. Y la oración también por los demás enfermos, Fey Sepúlveda, Rosa Roja, que también está un poquito complicado últimamente. Familia Flores Moeno, Marisol Tejo, Yané Barriento, Fabián Godoy, Bernarda López, David Alarcón y familia, Javiera, hijo de nuestra Mabel, allá en Vallenar. Amén. Belén Rabello, Eduardo Albornoz y Jacqueline Sánchez, que trabaja en los hospitales. Amén. José Rabello también, y por la hermana Tabata Torri y Felipe Madre. Amén. Oremos por ellos en sus oraciones personales. Amén. Tenemos salud de una anciana en nuestra iglesia, ¿no? No sé cuántos años, me dijeron que tenía como 90 años, pero no creo que tenga tanto, pero de todas maneras. Saludos a la hermana María Elena en su cumpleaños y la hermana María José Torres. Dios les bendiga. Amén. Los saludo a los siguientes hermanos y hermanas. Hermana Violeta Toledo, su hija Jocelyn, gracias hermana Jocelyn también por su cooperación. Hermana Juanita Urrutia, hermana Angélica, ¿cómo le dice acá alguien? Nicolás. Andrés Vargas. Andrés Vargas, Mariano Zúñiga. Familia Toro Montesino, hermana Maura Torre y familia, Carmen Torre y familia, Amén. hermana Bernarda López y familia, hermano Aliste Roja y familia también, Nancy Torre y familia, familia Carlos Castro, familia Verónica Anchiu, familia Catilá, hermana Bernarda Tejo y su familia, hermano Mario Cabelón, familia Valdés Chandía y Valdés Cárcamo, hermana Eliana Carco y familia, familia Alarcón Araya, Paola Campo y familia, hermana Teresa Gárate también, que el Señor le bendiga, hermana Hermosina Rubelán y María Castillo, familia Antilés Levinao, familia Vázquez, nuestro hermano Óscar, Juan Rojas, familia Abandonados Canales, hermana Gloria Jara y familia, hermana Leticia Lago, Amén. Claribel González, hermana Paola Sequeira, Javiera Barrientos Maldonado de allá de Puerto Vicente, ¿a dónde era? Punta Arena. Punta Arena, de Punta Arena, hermana Javiera está escuchando, hermana Solange Ortega y su primo hermano Gregorio Ortega, ya le di el cafecito que alguien me recomendó, ¿no? Que el Señor nos bendiga entonces a todos nosotros y reciban estos hermanos los saludos nuestros de todos nuestros hermanos. Amén. Mire, quiero decirle algo, ¿no? A mí me entregan los saludos, por eso los doy saludos. Me dicen a mí, saluda al hermano, saluda a la hermana, por eso entregamos nuestros saludos. Amén. Para que usted sepa que todos los hermanos estamos preocupados los unos por los otros. Amén. Ahora vamos a rogar a Dios su bendición. Amén. Padre Santo, como siempre, inclinamos nuestro corazón, nuestra frente para rogar en primer lugar por los enfermos, las enfermas, muy especialmente los que están hospitalizados, Padre, hermano Daniel Antilés, como también hermano Gamaliel, su hijo, Padre, y así hermanos también que están enfermos en los hospitales, y los hermanos que trabajan en los hospitales, Señor. A todos los enfermos y enfermas, líbranos. Y rogamos mediante este ungimiento, Padre eterno, ya que usted nos ama, como decía su palabra, pedimos, rogamos con todo nuestro corazón, que en su misericordia, Señor, saque este virus de nuestro país. Amén. Rogamos, Señor, también para todos aquellos que nos han saludado, aquellos que están de cumpleaños, Padre, a todos aquellos que en este momento, Señor, están gozando en tu presencia. Rogamos, Señor, que nos bendiga a todos nosotros por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.